El examen clínico neurológico se divide por una serie de pasos que siguen un cierto orden, desde simplemente observar al animal desde que llega a la clínica hasta ver más en el fondo, o sea, revisar los pares craneales con distintas técnicas. Pero lo primero que haremos será evaluar el estado mental de nuestro paciente. Como ya lo dijimos antes, este examen se va a iniciar con la observación. Así, evaluaremos el estado mental de nuestro paciente, la postura y la marcha del animal. Pero en este paso, el mejor evaluador del estado mental del animal va a ser el mismo tutor responsable. Él será quien mejor nos podrá indicar su estado mental. La postura la vamos a evaluar observando al animal en estación. Es importante observar cuidadosamente las anomalías de la posición de la cabeza, tronco y extremidades del animal, ya que pueden ser claros indicadores de lesiones nerviosas, aunque también pueden ser debidas a lesiones vertebrales o anomalías en el tono muscular. La observación del animal en movimiento debe realizarse en situaciones diferentes. El animal ha de moverse sobre una superficie que le proporcione la tracción adecuada, como por ejemplo la hierba. En este paso, es preciso observar lateral, frontal y caudalmente mientras el animal camina. Hay que hacerlo desplazarse hacia adelante, hacia atrás y también hacerlo girar hacia ambos lados. La propiocepción es la capacidad del animal para reconocer la posición de sus extremidades, sin necesidad de información visual. La evaluamos modificando la posición normal de cada extremidad y observando cómo el animal recupera la posición inicial. Estamos evaluando aquí las vías aferentes sensitivas, las vías propioceptivas ascendentes y las vías motoras descendentes de la extremidad. En esta prueba, cargamos todo el peso del animal sobre las extremidades anteriores y este ha de ser capaz de avanzar con movimientos coordinados desde las extremidades anteriores. Estamos evaluando aquí las vías aferentes sensitivas y las vías propioceptivas ascendentes, así como las vías motoras descendentes de las extremidades anteriores. Ahora haremos lo mismo con la prueba de la carretilla, solo que levantando la cabeza del animal. Así suprimimos la información visual e inducimos una ligera extensión de las extremidades anteriores, lo que nos permite detectar anomalías más sutiles. En la prueba del salto, cargamos todo el peso del animal sobre una extremidad y lo desplazamos lateralmente. El animal ha de responder saltando a la pata coja y se repite esta prueba individualmente para cada una de las extremidades. De esta manera, evaluamos las vías aferentes sensitivas, las vías propioceptivas ascendentes y las vías motoras descendentes de cada extremidad. Ahora toca el turno del impulso postural extensor. En la prueba del impulso postural extensor, el animal extiende las extremidades posteriores antes de contactar con el suelo. A continuación, camina caudalmente hasta conseguir una posición correcta. Con esta reacción, evaluamos además de las aferencias propioceptivas ascendentes, el sistema vestibular y las vías motoras descendentes de las extremidades posteriores. En esta prueba, colocamos todo el peso del animal sobre las extremidades de un solo lado, forzando a que el animal se desplace lateralmente y evaluamos los movimientos de dichas extremidades. Esta prueba resulta útil en casos de lesiones neurológicas unilaterales, en que solo se manifestarán déficit de los impulsos nerviosos de ese lado. En esta prueba, observaremos la respuesta del animal ante un obstáculo. Si eliminamos la información visual, observaremos la misma reacción en el momento en que el animal establezca contacto con el obstáculo. Estaremos en esta prueba evaluando las vías aferentes sensitivas ascendentes y las vías motoras descendentes de las extremidades anteriores, así como las vías ópticas cuando éstas participen. Ahora tenemos los reflejos espinales, que el primero de ellos será el reflejo patelar. En la extremidad posterior, evaluamos el reflejo patelar golpeando el ligamento patelar. El segundo será el reflejo tibial craneal. Este se va a activar cuando golpeamos la cresta tibial. El tercero será el reflejo flexor, y este lo haremos pellizcando entre los dedos de la extremidad. Cuando examinamos los reflejos espinales, estamos evaluando la integridad de los componentes del arco reflejo, es decir, de la neurona sensitiva, la interneurona y la neurona motora inferior. Todo arco reflejo, a su vez, está modulado por vías motoras descendentes originadas en las neuronas motoras superiores localizadas en el encéfalo. Ahora revisaremos el reflejo carporradial. En la extremidad anterior, el reflejo del extensor carporradial lo provocamos golpeando este músculo justo por debajo del codo. Ahora tenemos la revisión del reflejo del bíceps. El reflejo del bíceps se evalúa golpeando los tendones de los músculos bíceps braquial y braquial, y así observando su contracción. También revisaremos el reflejo del tríceps. En esta prueba se evalúa golpeando el tendón del músculo tríceps braquial justo por debajo del codo. Ahora tenemos el reflejo perineal. Este reflejo se provoca estimulando ligeramente la región del periné. La respuesta es una contracción del esfínter anal externo y una flexión de la cola. Si la respuesta del estímulo no es claramente positiva o tampoco se ve que sea negativa, se puede aumentar la intensidad del estímulo pellizcando con unas pinzas la piel de la región perineal.
Ahora nos adentramos en los pares craneales. El primero de ellos que vamos a revisar será el nervio óptico. El nervio óptico, o el sentido de la vista, lo podemos evaluar observando si el animal es capaz de seguir objetos en movimiento con la mirada. También a una respuesta a la amenaza. Es una prueba que permite evaluar dos de los pares craneales y sus conexiones encefálicas. El estímulo es recogido por el nervio óptico. Mediante las vías ópticas llega al córtex occipital. Desde ahí se proyecta hacia el córtex motor y de este surgen proyecciones hacia el cerebelo y hacia el núcleo del nervio facial. En el tronco del encéfalo de este núcleo surgen vías eferentes motoras hacia los músculos responsables del parpadeo del ojo. Ahora veremos el reflejo palpebral. Este reflejo se inicia al estimular las fibras sensitivas del nervio trigémino situadas alrededor del ojo. La respuesta motora corre a cargo del nervio facial. Después vamos a estimular la mucosa nasal. La mucosa nasal va a excitar las terminaciones sensitivas del nervio trigémino que envían información a la corteza somatosensorial, que es la responsable del movimiento de retirada de la cabeza. El reflejo pupilar se provoca proyectando un haz de luz sobre un ojo y observando la constricción pupilar en el ojo iluminado y en el contralateral. Con este reflejo estamos evaluando el nervio óptico, que recoge el estímulo luminoso y lo transmite bilateralmente a los colículos rostrales. Estos proyectan sobre los núcleos del nervio oculomotor que provoca la constricción pupilar vía gangliociliar. El nistagmo fisiológico es el movimiento de adaptación de los globos oculares al girar la cabeza. Consta de una fase rápida hacia el lado que giramos y de una fase lenta hacia el lado contrario. Está regulado por los núcleos vestibulares y sus proyecciones hacia los pares craneales tercero, cuarto y sexto, los cuales inervan los músculos extraoculares. La posición del ojo está regulada por el tercer, cuarto y sexto pares craneales. En las lesiones unilaterales del sexto par craneal observaremos un estrabismo medial. En las lesiones unilaterales del tercer par craneal observaremos un estrabismo ventrolateral y en lesiones unilaterales del cuarto par craneal provocará una rotación lateral del ojo afectado. Después vamos a estimular las terminaciones sensitivas. Otra manera de evaluar a los nervios trigémino y facial es estimulando las terminaciones sensitivas del nervio trigémino de los labios y observando su contracción producida por el nervio facial. Ahora vamos a palpar los músculos temporales. Para evaluar las ramas motoras del nervio trigémino, palparemos los músculos temporales evaluando su consistencia y tamaño. Es importante palpar los músculos de ambos lados para apreciar posibles diferencias. También estamos evaluando el nervio trigémino cuando abrimos la boca del animal, valorando la fuerza de los músculos masticadores. Revisaremos el reflejo deglutorio. Para evaluar este reflejo, estimulamos la faringe directamente con los dedos o utilizando un depresor lingual. El animal ha de responder haciendo una o varias degluciones. Estamos evaluando aquí las aferencias sensitivas y respuestas motoras de los nervios, como el glosofaringio y el vago, responsables de la inervación sensitiva y motora de la faringe y de la laringe. También estamos evaluando el 12º par craneal o nervio hipogloso, que inerva los músculos de la lengua. Y para acabar con esta sección, tendremos que revisar la simetría de los labios. Asimismo, estamos evaluando el nervio facial cuando observamos la simetría de los labios. Ahora, como sección final, revisaremos la sensibilidad. Tenemos 3 pasos aquí. El primero será revisar en sentido caudocraneal. Con una mano se hará presión sobre las apófisis espinosas, mientras que con la otra se detectan cambios de tensión muscular. En esta palpación ha de servir para detectar zonas con sensibilidad disminuida o hipoestésicas, sensibilidad o anestésicas, y con sensibilidad aumentada o hiperestésicas. Ha de ser ordenada y realizarla en sentido caudocraneal. Ahora, como penúltimo paso, será revisar las cervicales, flexionando el cuello dorsal, ventral y lateralmente. Las vértebras cervicales suelen ser un poco más difíciles de palpar, por lo que es necesario flexionar el cuello en estas 3 posiciones. Y como último paso, vamos a revisar el reflejo cutáneo del tronco abarcando todo el largo. Aquí estimulamos las ramas sensitivas de cada nervio espinal, desde el nivel lumbar en dirección craneal hasta la región interescapular. El estímulo generado sube por la médula espinal hasta el núcleo del nervio torácico, localizado a nivel cérvico-torácico. La estimulación de este núcleo provocará la contracción del músculo cutáneo del tronco. Si existe una lesión medular severa, el estímulo generado caudalmente a la lesión no provoca respuesta motora ni reacción dolorosa en el animal, debido a la interrupción de este, entre otras cosas. Cuando estimulemos la piel cranealmente a la lesión, el reflejo cutáneo del tronco reaparecerá y la sensibilidad dolorosa se mantendrá.